La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Antes de compartir la palabra, hermanos, vamos a darle tiempo a la hermana Vinda, que nos va a compartir un testimonio que nos va a edificar a todos aquí en esta iglesia. Pase adelante, hermana. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos tenido una gloriosa aquí adoración que le damos la honra al Padre. Y yo he venido en esta mañana en el nombre de Jesús a darle la honra a mi Padre que está allá en los cielos. Y por eso estoy aquí presente, hermanos. Les voy a contar. En el año 2010, en septiembre, tuve una llamada de los Estados Unidos que mi mamá viajaba mucho para allá. Y me llaman que mi mamá estaba grave y la habían internado y que le había dado derrame cerebral. Entonces yo me comunico, ese día estaba en el discipulado con mi líder, la hermana Normita, y le cuento, y ella ora por mí. Entonces se hacen los preparativos, me dan, de inmediato me dieron vacaciones y voy con mi hermana, viajamos allá, porque era necesario que un hijo estuviera para una operación que le iban a hacer a ella, donde le ponen una sonda para que ella pudiera alimentarse. Estuvimos clamándole al Señor y aquí en esta casa estuvieron clamando también, y yo les agradezco sus oraciones. Y estuvimos clamando para que el Señor la levantara, y así fue, hermanos. Mi mamá se levantó. Mi mamá vino aquí nuevamente, aquí a Mazatenango, estuvo con cada hijo cierta temporada y le doy la gloria al Señor por lo que Él hizo. Allá el Señor me regala un salmo tan precioso, el Salmo 23. Luego estaba soñando y Él me da una palabra profética que era para mi mamá y decía: no temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Serás como la luz de la aurora que va en aumento y aumento hasta que el día sea perfecto. En esos días, hermanos, créanme que yo me sentía atemorizada y cada día pues me levantaba y miraba si mi mamá estaba viva. Pero después el Señor me estuvo fortaleciendo, el Señor la levantó y yo le compartía esa palabra a mi líder, hermana Normita de Herrera. Y ella me decía: en el tiempo del Señor usted va a entregar esa palabra. Pasó el año 2011, 2012 y ahora el 2013, hermanos, el 5 de octubre de este mes, me llaman, el teléfono sonaba y sonaba y yo estaba meditando la palabra y le digo a mi esposo: contesta ese teléfono, porque yo siento, le dije, yo sentí, hermanos, un dolor de corazón en ese momento. Y yo le digo: ¿o es mala noticia de mi mamá o de mi papá? Mi esposo contesta la llamada y me dice: tu mamá está grave, la internaron, le dio otro derrame. Yo, hermanos, como todo ser humano, yo me puse a llorar, tomé el teléfono y llamo nuevamente a mi líder. Ella oró por mí y me dice: hermana, ¿se recuerda de la palabra profética que el Señor le dio? Es tiempo que usted la entregue. Yo le pedí a Dios y le decía: Señor, si esta palabra es tu tiempo, yo necesito que tú me des tiempo para poder llegar allá con mi madre y darle esa palabra, que yo todavía la encuentre viva. Yo me vine de San Bernardino, la tenían internada aquí en el sanatorio y llegué al sanatorio, me puse a orar por ella, llegué y me acerqué a ella, y cuando ella escuchó que yo clamaba, su corazón latía
muy rápidamente, hermanos. Entonces yo comprendí que ella me estaba escuchando, porque su cuerpo estaba así, sola ella tendida en esa cama y no se movía, hermanos. No abría sus ojos, ella no hablaba. Entonces me di cuenta que sí escuchaba. Me acerqué y le di la palabra profética, la que el año 2010 el Señor me la dio. Se la di a ella y yo derramaba mis lágrimas porque yo sabía que el Señor ya se la iba a llevar, hermanos. Pero esa palabra fue la que fortaleció a mi madre, porque decía que el Señor estaba con ella y que no tuviera temor. Cada vez que ella se agitaba, su corazón le palpitaba demasiado, yo le ponía la mano en su pecho y le decía: no tema, madre, porque el Señor ya dijo que está con usted, no tiene que tener miedo. Eso fue el día sábado, hermanos, que a ella la ingresaron. Ese día les cuento, hermanos, que yo me acobardé. Yo sentí en ese día sentía un gran miedo verla morir a ellos, hermanos. Sentí un miedo profundo. Me fui ese día a mi casa y no dormí nada. En eso me levanté, no sé si serían las 4:30 de la mañana. Me levanté a orar, a gemirle al Señor. Y así fue que toda mi familia, yo desperté porque yo le clamaba al Señor. El Señor me puso a clamarle en el espíritu, hermanos. Y yo le clamaba al Señor misericordia, le clamaba por el alma de mi madre. En ese día yo me levanté y me fui nuevamente al sanatorio. Ahí estuve yo acompañando, estuvo toda la familia. Y el día lunes también nuevamente estoy con ella, pido permiso, me dan 1 hora más de mi almuerzo para poder llegar y que mis hermanas fueran a almorzar y poderme quedar ese rato ahí con mi mamá. El día martes yo me voy al trabajo, hermanos, y entonces recibo una llamada que decía el doctor que llamaran a todos los familiares porque mi mamá ya empezaba a agonizar. Entonces yo me fui, mi esposo en ese momento ya estaba ahí afuera de mi trabajo, nos vamos, mi hermana que iba a ir al banco y yo le digo: si quieres te quedas con mi esposo, pero yo tengo que ir allá con mi mamá. Yo, hermanos, sentía ese deseo de estar ahí con ella. Llegamos, me dice ella: vamos al sanatorio. Nos fuimos al sanatorio y yo entré y le dijo a mi hermana más pequeña: venite conmigo, vamos a clamarle al Señor. Fuimos, hermanos, ahí con mi madre, empezamos a clamar, empecé a adorar al Señor. Solo el Señor me dio esa fuerza, hermanos, poder en esos momentos que mi mamá iba a morir. Yo estuve adorando al Señor, le estuve cantándole al Señor y me acerqué a mi madre y le digo: madre, si usted no ha perdonado a mi papá porque tuvieron muchos problemas, es momento que usted le pida perdón. Yo sé que usted no puede hablar, pero usted me está escuchando, le dije yo a ella. Pídale perdón a Dios porque Dios la va a perdonar. Si usted ha ofendido a alguien, es momento que usted venga y le pida perdón. Y su corazón latía rápidamente, hermanos. Comprendía que ella me estaba escuchando. Entonces ella la vimos con mi hermana. Vimos el último suspiro que ella dio, hermanos, en ese momento. Y yo seguía adorando al Señor. En eso el Señor le da palabra profética a mi hermana y le dice que el nombre de mi mamá estaba escrito en el libro de la vida. Y entonces mi hermana empezó a llorar. En eso el Señor me da palabras para que le diera fortaleza a mi hermana, que el Señor le diera esa paz. Yo la abracé y le dije que dichosa de mi madre porque ella se encontraba en un buen lugar. Ya estaba ella en el seno de Abraham, así como hemos recibido las enseñanzas en esta casa conforme a la palabra, así es, hermanos. Fuimos y le digo yo a mi hermana: bueno, que Dios nos dé fortaleza, nos siga fortaleciendo, vamos y vamos a ir a arreglar lo de los funerales. Lo que mi hermana iba al banco, yo con otra, mi hermana la más pequeña, nos fuimos a hacer los arreglos de los funerales. Pero antes de ir, yo le llamo a mi esposo, a la hermana Normita, y le digo: mi mamá ya falleció. Ella viene
y ora palabras que el Señor le pone en su boca. Recibí esa fortaleza, hermanos, porque en cada momento tenemos que clamarle al Señor cada día para que el Señor nos dé esa fortaleza. Fuimos, arreglamos lo del funerales, hermanos, y el día martes 8 se llevó a cabo el entierro de mi madre. Fuimos, pero el día del velorio, estábamos ahí. El Señor me sigue utilizando, me sigue dando de su poder, me sigue dando de esa unción de su Santo Espíritu y me da palabras para que yo orara por mi tío que estaba llorando inconsolablemente. Llego y oro por él. Después, en el momento el día domingo, antes que la enterráramos, yo llego y me dice mi esposo, vamos, que la íbamos a ir a enterrar. Estábamos nosotros en San Bernardino y el cuerpo estaba en San Antonio. Entonces le dije yo que me diera tiempo. Me fui, me arrodillé ante el Señor y le digo yo al Señor, Padre bendito, yo siento que las fuerzas se me terminan. Yo necesito que tú me des esas fuerzas como la del búfalo. Yo necesito que tú me des esa unción de tu Santo Espíritu. Y si es tu voluntad, Padre bendito, que yo pueda abrir mis labios allá en el cementerio, tú los abrirás si será tu Espíritu Santo el que tome el control y el que va a hablar en ese momento que es. Dicen, le dije yo al Padre, que es más difícil, pero yo sé, yo confío en ti, Padre bendito, porque yo estoy necesitada de ti. Me levanté y nos fuimos, hermanos, a San Antonio, fuimos a enterrarla, y ahí en el cementerio el Señor me seguía fortaleciendo, me daba palabras para que yo siguiera fortaleciendo a mi familia. Yo venía y la ministraba dándole esa paz que el Señor ya me había dado, porque dice en su palabra, dad por gracia, por lo que gracia has recibido. Y entonces se cumplió esa palabra, hermanos, porque yo empezaba a clamar por todos los que estaban llorando ahí, hermanos, y el Señor me fortalecía, hermanos. Luego se llegó el momento en que metían la caja en el nicho, hermanos. Mi familia llorando, no dejaba que metieran la caja. Y luego me dice mi yerno, doña Vinda, usted me dirá cuándo. Me acerqué a mis familiares y yo les dije, ya no se hagan daño más, les dije, porque mi madre, ella no está muerta, ella está viva, les dije yo a ellas. Amén. Entonces yo cerré esa ventanita de la caja, hermanos, y le dije a mi yerno, hágame favor, métanla ya. Entonces habían unos hermanos que cantaban gozosos, y entonces el Espíritu Santo me da ese impulso que yo vengo, hermanos, y levanto mi mano derecha y les digo, hermanos, vamos a orar. Pero ahí, hermanos, no era yo. Era el Espíritu Santo que había tomado ese control, hermanos. Yo empecé a decirles que yo clamaba no por mi madre, porque ella no estaba muerta, estaba viva, ella estaba gozando ya de la eternidad, les dije yo a ellos. Y entonces les dije, yo clamo por los que nos hemos quedado en este momento, les dije. Y el Señor bendito en ese momento me da una palabra profética para ese pueblo, para todos los que habían llegado a compartir con nosotros, a darnos de las condolencias. Y el Señor me dice en ese momento que hay dos caminos, un camino de la eternidad y el otro que lleva a la perdición, que lleva al infierno. Y hay muchos, decía, de ustedes que se están gozando con esos deleites del mundo, que nada aprovecha, porque yo decía al Señor, yo ya fui a preparar morada, decía, para ustedes, y es necesario, dice, que ustedes cambien esa forma en la que están viviendo. Entonces, hermanos, el Señor me permitió en ese momento hablar en lenguas, dar el mensaje, y Él me daba más cosas. En este momento no las recuerdo, hermanos, pero ahí me decían, me dio muchas cosas para ese pueblo, para los que estaban ahí. Luego me da una palabra profética para mi sobrina que lloraba inconsolablemente.
Entonces, hermanos, ese es el gran testimonio para darle gloria al Señor, que el Señor está con nosotros en esas tribulaciones y no tenemos que dejarlo a Dios, tenemos que buscarlo más, porque dice que en todo momento tenemos que darle gloria al Señor. Aunque estemos tribulados, tenemos que darle la gloria y la honra al Padre bendito. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Por favor, si trajo su Biblia, ábrala en el libro de Ageo. Libro de Ageo. Está entre los últimos del Antiguo Testamento, un poquito antes de llegar a Mateo. Libro de Ageo, capítulo número 2 y versículo número 9. Ageo 2:9. Dice así la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Hermano, cuando el Señor envía esta palabra profética a través del profeta Ageo, al mismo tiempo con él había otro profeta, Zacarías, pero a este profeta Ageo que el Señor utiliza para dar esta profecía, le habla el Señor a aquella casa de Israel en ese momento, porque esa casa, ese pueblo de Israel, estaba pasando por una situación bastante difícil. El pueblo de Israel sabía que era el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Judea, los judíos, sabían que ellos eran de la simiente de Abraham. Sabían que dentro de todos los pueblos de la tierra era el pueblo a quien Dios había escogido como pueblo suyo, como pueblo de su propiedad, y a través del cual el Señor quería bendecir a todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, aquella casa, aquel pueblo, primero los israelitas que eran parte del reino del norte y luego los judíos que eran parte del reino del sur, primero cayeron los israelitas, fueron conquistados y fueron sacados de su lugar y fueron expatriados a otro lugar. Sin embargo, el pueblo judío, en lugar de verse en el espejo de sus hermanos, ellos, a pesar de que el Señor les enviaba palabra, pues continuaron en los caminos que llevaban, y a pesar de que el Señor se los había advertido, no hicieron caso. Ellos continuaron en sus malos caminos, continuaron pecando, continuaron siéndole infieles a Dios. Y entonces el Señor permite que el rey de Babilonia conquiste a ese pueblo judío. Quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 18 al 19. Segunda de Crónicas 36, versículos 18 al 19. Y dice la palabra: y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Pero oigan lo más tremendo, está en versículo 19.
y quemaron la casa de Dios. Derribaron la muralla de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Aquel pueblo judío, hermanos, había algo que servía para la identidad nacional de ese pueblo judío, y ese era el templo dedicado a Dios, edificado por Salomón. Ese templo de Salomón, hermanos, era el orgullo de los judíos, era el centro de la nacionalidad e identidad de los judíos como tales. Ese templo era lo que a ellos les mantenía y les recordaba que eran el pueblo elegido por Dios. Ellos cuando llevaban sus ofrendas, cuando llevaban sus sacrificios y lo llevaban ahí a la casa de Dios, ellos iban confiados en que los sacrificios que ellos hacían eran recibidos de parte de Dios y que sus pecados eran cubiertos y eran perdonados. Y eso hacía que ellos se mantuvieran seguros. Sin embargo, a pesar de que el Señor les había dado esa bendición, al mismo tiempo ellos en su corazón se habían extraviado de tal manera de que le llevaban ofrendas a Dios, le llevaban sacrificios a Dios, pero al mismo tiempo también tenían sus dioses paganos. Algunos los tenían en sus casas, otros los tenían debajo de un árbol, otros los tenían en alguna colina, otros tenían altares de piedra. Y eso, hermanos, incomodaba al Señor, porque dice la palabra que Él es un Dios celoso, que Él nos cela con celo santo, porque Él nos desea a nosotros única y exclusivamente para Él. Pero aquel pueblo de Israel se olvidó que tenía un pacto con el Señor. Se le olvidó, como el Señor le dijo a través de una profecía, que cuando el pueblo de Israel había nacido, había sido como una niña que habían dejado abandonada en el camino, muriéndose en sus sangres, todavía con el cordón umbilical, saliéndose por el cordón umbilical toda la sangre que tenía esa recién nacida. Y el Señor le había dicho cómo había levantado a esa recién nacida, la había cuidado, la había alimentado, lo había vestido, le había dado todos los cuidados que un padre amoroso le da a un hijo. Pero más aún, el Señor le había prometido, le había dicho a aquella casa que esa casa estaba destinada para ser como la novia o la esposa del Señor. Pero a pesar de que le había dicho eso, el Señor le dice, pero cuando se llegó el momento en que desarrollaste, cuando se llegó el momento en que tus senos se notaron, cuando se llegó el momento en que tus caderas se ensancharon, entonces quitaste tus ojos de mí y le pusiste atención a otros que te coqueteaban y te dejaste enamorar por los otros que te coqueteaban y te olvidaste que yo fui el que te rescaté cuando te habían dejado abandonada para morir. Aquel pueblo de Israel, hermano, se le olvidó que Dios tenía un pacto con ellos y que ellos tenían un pacto con Dios. Se les olvidó que la fidelidad de Dios para con su pueblo es verdadera y es fiel, porque nada pasará, ni una letra pasará, porque el Señor es fiel a sus promesas. Pero aquel pueblo de Israel se le olvidó. Y tal vez, incluso, tal vez se recordaban, pero le pareció tal vez más guapo los novios que le salían. Y se fue detrás de ellos. Y Dios viene y permite entonces que aquel pueblo de Babilonia invada el reino de Judea. Llegan hasta la capital, que era Jerusalén, la rodean, la conquistan y destruyen aquel templo. Y los llevan cautivos a Babilonia. Estando cautivos en Babilonia, hermanos,
vienen aquellos judíos, acompáñeme al Salmo 137, Salmo 137. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Estando aquel pueblo ahí en Babilonia, oiga esto. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Aquel pueblo judío, hermanos, cuando estaba cautivo en Babilonia, dice la palabra que ellos lloraban cuando se recordaban de Sión, es decir, de Jerusalén. Cuando ellos se acordaban del templo que había sido destruido, lloraban. No encontraban consolación. No encontraban, hermanos, nada que les diera alegría. Aquel pueblo era famosísimo por la alegría, por sus cantos y sus danzas al Señor, por la forma como ellos celebraban el nombre de Jehová. Y los babilonios, hermanos, estaban intrigados. Ellos querían ver, porque les había llegado la fama de eso. Y cuando llevaron presos a los judíos a Babilonia, ellos estaban esperando ver cómo celebraban ellos a Dios, cómo le cantaban a Dios, verlos con la alegría con que lo hacían. Pero no había tal alegría, porque el pueblo estaba triste, porque había sido destruido la Jerusalén y el templo de Dios. Hermanos, muchas veces nos pasa así a nosotros. Muchas veces cuando el Señor en su misericordia nos vio a nosotros como vio a aquel pueblo de Israel, que lo habían dejado abandonado en el camino y se estaba desangrando con hipotermia y se estaba muriendo. Así el Señor un día se fijó en nosotros, hermano. Algunos de los que estaban aquí, probablemente ya nadie los quería. Tal vez sus papás ya no los querían en su casa, porque ya no les aguantaban los vicios, porque ya no les aguantaban sus conductas, porque ya no les aguantaban lo que ustedes eran. Tal vez la esposa ya la había echado de la casa, porque ya le había colmado la paciencia, sus infidelidades, su maltrato. Probablemente ya ni los amigos querían nada con usted, y había sido ya desechados por los demás. Y cuando usted estaba como ese pueblo de Israel, abandonado ahí en el camino, el Señor iba pasando, nos vio con ojos de misericordia y nos rescató, así como rescató a aquel pueblo de Israel, hermanos. Y nosotros venimos, nos quitaron la venda de los ojos, aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y al igual que aquel pueblo de Israel, ahora Dios nos dice: tú no eras pueblo, pero ahora eres mi pueblo. Tú no eras hijo, pero ahora eres mi hijo. Tú no tenías marido, pero ahora yo seré tu marido. Y cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, hermano, muchas veces somos como aquel pueblo judío, alegres para alabar a Dios. Cuando usted estaba en su primer amor, usted lo único que quería era ir a la iglesia, porque usted no aguantaba las ganas de levantar sus manos, cantar a Dios, brincar, palmear, danzar y demostrarle a Dios que estaba agradecido por lo que Dios había hecho por usted. Sin embargo, algunos, cuando empiezan a caminar,
les va pasando como a aquel pueblo judío. Y a algunos les pasa como le pasa a algunos matrimonios, que empiezan con mucho amor y conforme va pasando el tiempo, el amor desapareció y se convierte solo en una costumbre. Y ya no es lo mismo. Y así le pasa a veces a algunos cristianos. Empiezan con un gran fuego del Espíritu y después solo es un pábilo que está humeando nada más. Empiezan con una gran llama en el Espíritu y de repente, hermanos, son una pequeña velita porque han ido contristando al Espíritu Santo. Y cuando el Señor me hablaba, hermanos, de esto hoy en la madrugada, me decía, hay pueblo que está como ese pueblo judío, como a ese pueblo que le fue destruido el templo, le fue derribado el templo, le fue quemado el templo y robaron las cosas sagradas, los tesoros sagrados que estaban en ese templo. Hay pueblo, me decía el Señor hoy en la madrugada, que su templo fue derribado. Le pasó un terremoto espiritual y su templo se derribó, se destrozó. Le han robado los tesoros y ahora están como aquel pueblo judío cuando estaba cautivo en Babilonia, que estaba triste. Así hay pueblo hoy que está triste porque únicamente se está recordando lo que tuvo un día, pero ahora ya no lo tiene. Aquellos judíos, hermanos, estaban allá en Babilonia. Estaban tristes. Ese primer año fue un primer año el más amargo que probablemente había vivido el pueblo judío en su historia. Hasta ese entonces, estamos hablando aproximadamente el año 587 antes de Cristo. Nunca le había pasado eso a ese pueblo judío. Me imagino que ese primer año, cuando ellos se ponían a pensar y decían, ay, por este tiempo estaríamos llevando a la casa de Jehová, estaríamos llevando los sacrificios. Pero ya no existe la casa de Jehová. Se derribó, la destruyeron. Hasta los utensilios sagrados de la casa del Señor se los robaron y se los trajeron a Babilonia. Ese primer año, o esos primeros 2 años, o esos primeros 5 o 10 años, fueron muy duros para aquel pueblo. Y conforme fue pasando el tiempo, hermano, el Señor le había dado una palabra profética a aquel pueblo. Ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 20-21, usted va a encontrar cómo el Señor le había dado una palabra profética a Jeremías y le había dicho al Señor, a aquel pueblo a través de Jeremías, que 70 años iban a estar bajo cautiverio en Babilonia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que aquel pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia, cuando ya iba por el año 20 o por el año 30 de cautiverio, poco a poco, algunos de ellos se empezaron a acomodar a Babilonia y les empezó a gustar el ambiente de Babilonia, les empezó a gustar la moneda de Babilonia. Es más, cuando ellos estuvieron en Babilonia, hasta desapareció el idioma hebreo, porque cuando ellos regresaron a Judá, ellos regresaron hablando arameo, que era el idioma que hablaban en Babilonia. Pero el Señor les había dado una palabra y les había dicho, 70 años estarán cautivos ahí, pero en el año 70, ánimo, porque la liberación viene para el pueblo. Y hermano, acompáñeme al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice, así dice Ciro, rey de Persia, oiga,
Póngale atención, así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y aquí viene el decreto de Ciro. Dice el versículo 3, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Verso 4. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Cuando se cumplieron los 70 años, hermano, mire qué tremendo, que el mismo Señor le habla al rey de aquel pueblo que tenía cautivo a los judíos. Y el mismo Señor le dice a Ciro, mira, es necesario que mi pueblo salga de Babilonia y regrese a Jerusalén para que vaya a construirme casa para mí nuevamente allá en Jerusalén. Pero ¿sabe qué me sorprende de todo esto? Que si usted lee un poco más abajo, en el capítulo número 2, leamos el versículo 1 y 2 y lo demás voy a dejar que usted lo lea después en su casa. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, con Jesúa, o sea Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Marroqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y luego de ahí de los versículos 3 en adelante, usted va a encontrar un listado de los judíos que emprendieron el camino de regreso a Judea, de regreso a Jerusalén. Pero ¿sabe qué me sorprende de esto, hermano? Uno esperaría que hubiera habido un éxodo masivo de judíos que iban saliendo de ahí, de Babilonia, para regresar a Jerusalén, pero no fue así. Fue un número relativamente pequeño el que emprende el camino, el que oye la palabra de Dios, los que estaban todavía anhelando o esperando que el Dios de los cielos tuviera misericordia de ellos y los volviera a levantar y a restaurar. Pero los demás se habían acomodado completamente a Babilonia. Y aunque fueron varios los que regresaron a Jerusalén, muchos se quedaron viviendo en Babilonia. Y se quedaron ahí. Les gustó más Babilonia. ¿Sabes una cosa? Yo no sé, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿cómo eras tú cuando empezaste, cuando el Señor te tocó, cuando estabas en tu primer amor? Pero sí sé, porque el Espíritu me dijo que habían algunos. Recordémonos, hermano, que la palabra de Dios dice que nosotros somos templos de Dios. Amén. A ver, quiero la mano levantada de los templos de Dios que hay acá. ¿Puede darle un gloria a Dios? Hay algunos hermanos, y no interesa esta mañana cuál fue la razón que lo originó, pero hay algunos que su primer templo fue derribado, fue destruido, fue destrozado. Algunos hasta los tesoros que estaban dentro del templo le fueron quitados. ¿Y de cuáles tesoros estamos hablando? Puesto que la palabra dice que nosotros tenemos tesoros en vasos de barro. ¿De qué tesoros está hablando? Algunos tenían dones del Espíritu y el enemigo se los robó, se los quitó. Algunos tenían hasta ministerio
y sientan que le fue arrebatado, fue robado por el enemigo. Algunos tenían promesas de Dios y ni siquiera vieron cumplidas las promesas de Dios, porque primero le fue destruido su templo y arrebatado sus tesoros. Y hay algunos que todavía están viendo para atrás y diciendo: cómo me gozaba en la presencia de Dios. Cuando yo profetizaba. Cuando yo predicaba. Cuando yo imponía manos y sanaba enfermos. Cuando el Señor me utilizaba. Pero ¿sabes una cosa? El Señor ha dicho: se llegó el tiempo que regreses, porque es tiempo de que sea reconstruida nuevamente el templo de Dios en ti. Aleluya. Acompáñeme siempre en el libro de Esdras, capítulo número 3. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Y me hablaba el Espíritu, hermano, y me hablaba acerca de esto. Y me decía el Señor: hay varios que cayeron de la gracia y ya se han reconciliado con el Señor. Pero sin embargo, cuando comparan lo que era el primer templo, cuando comparan lo que era cuando estaban en su primer amor, cuando lo comparan lo que tienen ahora, lloran porque dicen: ese primer templo era mejor que este que tengo ahora. ¿Y cómo no iba a ser? Si aquel templo de Salomón era un templo que estaba forrado prácticamente, completamente de oro por dentro. Si aquel templo de Salomón era magnífico. Aquel templo de Salomón era la maravilla del mundo en aquel entonces. Por eso cuando aquellos varones, los ancianos, que todavía estaban vivos porque habían pasado ya 70 años, cuando miraban lo que iban a construir y se recordaban del templo de Salomón, lloraban porque decían: ¿cómo? Y esto vamos a tener ahora, y lo que perdimos y lo que teníamos. Y hay pueblo, hermano, que se encuentra así en este momento, que cuando compara lo que tiene ahora a lo que tenía cuando principió en el Señor, dice: esto no se compara a lo que yo tenía antes. Todavía no tengo los dones que tenía antes. No miro desarrollar el ministerio que tenía antes. No sé si la promesa que Dios me dio se va a cumplir todavía. Y llora mirando para atrás, pero el Señor te dice: ya es tiempo que no mires para atrás, es tiempo que levantes tu mirada y pongas tus ojos allá arriba con Cristo que está en el cielo, y es el que está intercediendo por ti, y es el que te va a guiar para el camino que te queda por delante. Acompáñeme, regresemos a donde empezamos, en el libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 5 al 7. Y dice la palabra: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Oiga esto:
Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Hermano y hermana, el Señor nos dice esta mañana: ya es tiempo que deje de pensar en lo que tenías y ya no tienes. Porque si sigues así, vas a parecerte a ese pueblo que aunque recogía poco, que aunque comía, no se llenaba, que aunque se vestía tenía frío, que aunque trabajaba no le alcanzaba para el mes. ¿Por qué? Porque en lugar de estar trabajando para reconstruir el templo de Dios, estaba dedicándose a otras cosas primero. Aquel pueblo había sido retornado a Jerusalén con un propósito, y el propósito que Ciro les había dicho era: vayan y reedifiquen el templo de Dios que vive allá en Jerusalén. Pero no lo hacían. Primero se estaban dedicando a recuperar sus granjas. Primero se estaban dedicando a construir sus casas. Primero se estaban dedicando a cualquier cosa menos a ir a lo que le habían dicho, que era ir a reconstruir la casa del Señor. Por eso el Señor nos dice esta mañana: es tiempo de que empiecen a edificar la casa. Pero fíjate bien con qué vas a edificar. Porque unos edifican con madera, con paja, con heno y cosas perecederas, dice la palabra. Pero toma en cuenta, dice la palabra, que todo será probado por fuego. Y la madera se quema, la paja se quema, el heno se quema, cualquier cosa perecedera se quema. Por eso también nos dice la palabra: edificad con oro, plata y piedras preciosas, porque esas, cuando viene el fuego, no se quema. ¿Qué es lo que hace? Lo purifica. Hermanos, es tiempo de que el templo de Dios que está en nosotros nos dediquemos a edificarlo, a reedificarlo y a convertirlo en la verdadera casa de Dios que debería de ser siempre. Hermanos, nosotros como casa de Dios, como templo de Dios, ¿cómo tenemos ese templo de Dios? Porque, hermanos, podemos tener un templo como aquel al que llegó el Señor Jesús. Ese ya no era ni el templo de Salomón, ni era el templo de Zorobabel, sino que era el templo que había edificado Herodes. Pero cuando el Señor entra a aquel templo, todos los judíos llevaban a ese templo sus ofrendas, sus sacrificios, pero solo lo hacían religiosamente. Es más, ya ni siquiera hacían el sacrificio de llevar sus ofrendas o de llevar sus sacrificios, aunque la ley les decía que lo que llevaran tenía que ser perfecto. Ellos se habían ahorrado eso y ellos llegaban con las manos vacías. ¿Y qué era lo que hacían? Iban a comprar con los que ahí tenían palomas, con los que ahí tenían otros animalitos. Pero como habían judíos de distinto lugar, incluso judíos que viajaban desde Babilonia, porque eran los que se habían quedado viviendo en Babilonia,
Cuando ellos llegaban ahí, hermanos, se sacaban la mano, se metían la mano a la bolsa y cuando sacaban, se daban cuenta que no era la moneda que ahí tenían. Y entonces había hasta algunos mercaderes, cambistas, que lo que hacían era hacer cambio de moneda, como cuando usted va aquí a la frontera, ¿verdad? Cuando usted quiere pasar al otro lado, le dan pesos y usted da quetzales. Y cuando viene de regreso, usted devuelve los pesos y le vuelven a dar quetzales. Así hacían ahí en el templo también. Pero cuando ellos llegaban, hermano, ya no era una ofrenda perfecta. Porque entonces las palomas que tenían ahí ya las habían criado para venderlas, para sacrificios. Los otros animalitos que tenían ahí ya no eran los animalitos perfectos. Ya estaban los cojos, ya estaban los tuertos, ya estaban los que estaban enfermos. Y entonces lo que ellos ofrecían al Señor ya no era un sacrificio agradable a Dios, era únicamente religión. Y algo que el Señor no quiere, hermanos, es la religión. Si hay algo que el Señor quiere, ¿sabes qué es? Es tu corazón. Porque por eso el Señor dice: os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y que ese sea su culto racional. ¿De qué sirve que traigamos diezmos? ¿De qué sirve que traigamos ofrendas? Si lo primero que Dios quiere es que traigamos nuestro corazón. ¿Sabes una cosa? Es tiempo, hermanos, de que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de que cuando el Señor nos rescató y nos convirtió en un templo agradable para Él, que aunque tú hayas perdido aquella primera gloria, el Señor te dice esto: que si tú te atreves a subir al monte, a traer madera y reedificar el templo, escúchalo bien, dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Mira, yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé si un día caíste de la gracia y después te levantaste, pero sí te digo una cosa: si tú te decides de todo corazón a reedificar el templo, Dios te dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera gloria que tuviste. Yo no sé, hermano, si tal vez cuando tú creíste en el Señor, tal vez te convertiste en otra iglesia, tal vez hubo problemas en la otra iglesia y cuando te saliste de ahí anduviste fuera un buen tiempo y ahora te estás volviendo a encaminar en el Señor. Y tal vez te estás preguntando y diciendo: pero es que lo que yo tenía antes era mejor. El Señor te dice esta mañana: reedifica el templo y la casa que tienes será ahora con mayor gloria que la primera que tuviste. Yo no sé, hermano, cuál fue el problema que hizo que se destruyera tu primer templo, pero el Señor te dice: ten ánimo, esfuérzate, sé valiente y verás que la gloria de la casa postrera es mayor que la de la primera. El profeta gemelo en el tiempo de Ageo es Zacarías. Vamos a terminar con esto. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Dice la palabra: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Voy a hacer un paréntesis acá. Y cuando le digo que estos son profetas gemelos en el tiempo, es porque los dos profetizaron en la misma época. Solo que cuando Ageo profetiza,
Ageo, la profecía de Ageo va más encaminada hacia Zorobabel. ¿Se recuerda cuando leímos en 2 Crónicas 36? ¿Quiénes eran los dos primeros de la lista? Eran Zorobabel y Josué. Cuando llegan a Jerusalén, Ageo profetiza acerca de Zorobabel y le dice a Zorobabel que se esfuerce para construir ese templo y que la gloria de ese templo postrero iba a ser mayor que el primero. Pero al mismo tiempo está también el profeta Zacarías, y el profeta Zacarías, la misión que él tenía iba encaminada hacia Josué, porque Zorobabel era el líder, era el gobernador, era el que dirigía, mientras Josué era el sumo sacerdote. Entonces esta profecía de Zacarías va con destino a Josué, mientras la primera profecía de Ageo, el destinatario era Zorobabel. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, Zacarías le profetiza entonces a Josué y dice: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, oiga esto, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, porque ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y el ángel habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Y oiga, hermano, porque este mensaje es para usted esta mañana. Dice: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. Pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Hermanos, me dice el Señor dentro de mi corazón que así como Josué, hay algunos que se sienten igual que Josué, porque le fue derribado su templo, porque le fueron arrebatados sus tesoros. Está Satanás a su diestra acusándolo, molestándolo, causándole problemas, tratando de hacerlo de sentir culpable, porque la misión de Satanás es que usted se sienta sucio y culpable delante del Señor. Pero el Señor te dice esta mañana: si tú sigues sus ordenanzas y si sigues sus caminos, Él te quitará las ropas sucias y te pondrá ropas de gala. Él te quitará el turbante sucio y te pondrá uno limpio. ¿Y sabes qué? Estarás delante de la presencia del Señor, y aquellos aún que dentro de sus tesoros tenían un ministerio y les fue arrebatado, el Señor todavía le dice: y estarás en mi casa y gobernarás en los atrios de esta casa. Y Kanama Shindo aquí papá. Hermanos, esta mañana dice el Señor que es tiempo de restaurar templos.
y es tiempo de restaurar sacerdotes. Yo no sé cómo tú estás, pero sí sé una cosa. Sé que como el Señor decía hoy en una de estas profecías, hoy el Señor va a restaurar tu vida si tú dejas que el Señor la restaure. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y cierra tus ojos, por favor. Por favor, mira, hice una predicación rápida porque quería tener tiempo suficiente para poder ministrar. Así es que es bien temprano. Por favor, cierra tus ojos. Solo quiero que te desconectes de todo y de todos. Que únicamente le des lugar en este momento al Espíritu. Que el Espíritu trate contigo directamente y tú trates con el Señor directamente. Escucha, esta mañana yo no te estoy preguntando por qué fue que tu templo fue destruido. No te estoy preguntando por qué te robaron los tesoros que tenías dentro de tu templo. Pero sí te vengo a decir que Dios dice que hoy es tiempo de misericordia y hoy es tiempo en que el Señor quiere restaurar ese templo. Y te digo esto de parte del Señor. Tú que estás caminando, dando tumbos, vas caminando, trastabilando, caminando, tambaleándote y pensando que tu vida espiritual anterior era mejor que la que tienes ahora. Dice el Señor: ya deja de darle lugar a Satanás, que está a tu diestra acusándote, diciendo que los tiempos pasados son mejor que los de ahora. Señor te dice que si tú te dejas reedificar tu templo, la gloria postrera será mejor que la primera. Y el Señor te dice esta mañana, si tú te sinceras con Él, y si tú sinceramente dices: Señor, es que a mí me cuesta porque yo me siento sucio delante de ti. A mí me cuesta porque yo sinceramente me siento mal delante de ti. El Señor te dice: bienaventurado, porque reconoces tu necesidad. Pero hoy la palabra de Dios te dice: es necesario que lo creas en el corazón, pero que lo confieses con tu boca para que alcances bendición. Y el Señor te dice: cambiaré tus ropas sucias esta mañana y te pondré ropas de gala. Voy a hacer esta invitación. Hay alguien acá, no le conteste al predicador. Y por favor no mire a los lados, ni mire para adelante ni para atrás. Solo ponga su vista en el Señor. Hay alguien acá que sabe que su templo primero fue destruido, que sabe que los tesoros que tenía le fueron robados. ¿No quieres que sea reconstruido tu templo? Si tú estás en esa situación, por favor levanta tu mano donde estás. Muy bien, son varios. Muy bien. Mira, hay una presencia linda del Señor. Por favor, tú que levantaste la mano, puedes venir al frente. Solo queremos orar por ti. No tengas pena, no tengas vergüenza. Ven, por favor. Solo queremos orar por ti. Eso es. Eso es. Pierdan el temor, pierdan el miedo. Venga.
Esta mañana es mañana de misericordia, dice el Señor. Esta mañana es mañana de reedificación del templo de Dios. Esta mañana es tiempo de restaurar el sacerdocio, dice el Señor. Aunque aquí hay varios, yo sé que todavía hay ahí alguien a quien el Señor le está hablando y le está diciendo, pero te está diciendo también, pierde el temor. Ven, ven, porque para ti es esta mañana, mañana de bendición, mañana de salvación. Por favor, siervos del Señor, siervas del Señor, ayúdennos a orar acá, por favor. Vengan, por favor. Con unción del Espíritu, oren, bendigan a estos hijos e hijas de Dios. Ahora quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien aquí que no conozca al Señor? ¿Hay alguien aquí que no conozca al Señor? Y que el Espíritu de Dios le ha hablado esta mañana y le dice, tú también eres parte del pueblo escogido. Tú también estás llamado a ser parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Que levante su mano. ¿Alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien más que haya estado apartado de los caminos del Señor, pero esta mañana le dice al Señor, Señor, yo quiero reconciliarme contigo? ¿Hay alguien más que se quiera reconciliar con el Señor? Levante su mano solo para llegar a orar por usted, por favor. Mientras estamos orando, vamos a ministrar al Señor con este canto. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. A ti que estás en tu lugar, por favor, levanta tus manos al cielo. A ti que estás ahí, levanta tus manos al cielo. Levántalas bien alto, por favor. Y ahora habla con tu Padre. Dile, Señor, yo quiero ser como Josué. Que tú, Señor, me quites todo vestido de vileza y que me pongas vestido de realeza.
Señor, que quites de mí todo aquel turbante sucio, todo aquel pensamiento, Señor, que no sea tuyo, y pon en mí la mente de Cristo, Señor. Señor, hazme como tu Hijo Jesús. Señor, yo quiero ser como tu Hijo Jesús. Dios, haz de mí, Señor, la semejanza de tu amado Hijo, de mí, Señor, de mi Salvador. Confiésele al Señor. Declárele esta mañana su amor al Señor. Porque si hay algo que el Señor, hermano, le gusta, es que usted le confiese cuánto le ama. Confiésele al Señor: Señor, yo te necesito. Dígale: Dios mío, yo no puedo vivir sin ti. Señor, te necesito. Necesito tu presencia. Dígaselo al Señor: necesito tu presencia, Señor. Yo necesito sentir el fuego de tu Espíritu, amado Dios. Yo necesito sentir el fuego de tu Espíritu. Quiero sentirme bajo la unción de tu Espíritu, Señor. Quiero que mis entrañas sean conmovidas. Quiero, Señor, que toda mi vida sea puesta a tu servicio, Señor. Dios mío, Dios de mi salvación, Jehová mi Padre, en esta mañana, Señor, yo declaro que tú eres mi Dios. Declaro que te amo, Señor. Declaro que te necesito. Declaro, mi Jesús, que no puedo vivir sin ti. Señor, yo reconozco que nada puedo hacer sin ti. Señor, haz que mi corazón esté siempre enternecido por ti, mi Rey, porque tú eres mi todo. Te amo, Señor. Esta mañana te confieso: te amo, mi Rey, y te necesito. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor y misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la administración de tu Espíritu. Que el amor de Dios el Padre, la presencia de Dios el Hijo y la unción del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Los esperamos esta tarde. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.